dentro de la empresa, ¿verdad? Todos tenemos el deber, la responsabilidad, la obligación, ¿verdad? De resguardar toda la información, o sea, todo lo que se dé mientras no se compruebe la situación, ¿verdad? Uno no puede ni siquiera comentarla, ¿verdad? Ni siquiera con los familiares incluso. Entonces, todas estas personas que están involucradas en el proceso igualmente, ¿verdad? No pueden mencionar nada con relación a algún caso que se esté dando. También pues se habla acerca de la prohibición, ¿verdad? Que era lo que yo estoy hablando y la divulgación de la información a cualquier persona o entidad que no sea autoridad competente expresamente prevista, ¿verdad? Que era pues las personas que están o que están, digamos, involucradas dentro del proceso, de todo el proceso de la investigación. Bueno, vamos a hablar acerca de las sanciones penales, ¿verdad? Por no cumplir con las disposiciones legales del lavado de dinero y activo y del financiamiento al terrorismo, según el artículo 4 de la Ley contra el lavado de dinero, especifica. Ahí no solo está eso, porque también hay otro delito. Por ejemplo, aquí menciona el de lavado de dinero, que es de 5 a 15 años de prisión y una multa de 50 a 2.500 salarios mínimos mensuales vigentes para el comercio, la industria y servicios al momento que se dicta la sentencia. Sin embargo, por ejemplo, cuanto al financiamiento del terrorismo, anda casi como de los 10 a los 30 años, más o menos, y hasta más de los 200,000 dólares incluso de multa en el caso del financiamiento del terrorismo. Entonces, esto, bueno, para hacer hincapié, ¿verdad? A que realmente verse involucrado en una actividad ilícita, ¿verdad? De esta índole, pues realmente hay que pensarlo, porque aparentemente quizás uno piensa que tal vez nunca nadie se va a dar cuenta, pero la verdad que no es así, ¿verdad? Siempre, de alguna manera u otra, siempre sale a la luz, ¿verdad? Las situaciones. Entonces, ¿para qué nos vamos a exponer, verdad? Realmente, aparte de que tenemos que estar conscientes, ¿verdad? Que parte de la ética de nosotros como empleados es precisamente eso, ¿verdad? O sea, ser personas confiables, ¿verdad? Ser personas en las que realmente la empresa pues pueda sentirse seguro, ¿verdad? De que las personas que están trabajando ahí van a poder denunciar en el caso que se pueda presentar alguna actividad sospechosa, ¿verdad? Inusual en el sentido de que también ya habíamos dicho anteriormente que no necesariamente una operación o un movimiento inusual es sospechoso, ¿verdad? Pero sí decíamos que toda actividad sospechosa sí es inusual. Entonces, otro aspecto importante que es relevante, que aunque la UIF se haya, por ejemplo, entregado la información a la UIF y la UIF haya recibido la documentación, eso no implica tampoco que la persona en cuestión o el cliente en cuestión está siendo en ese momento judicializado, ¿verdad? Sino que igualmente, ¿verdad? La UIF tiene que revisar toda la documentación que se ha presentado del cliente o del proveedor, y el constatar, ¿verdad? Verificar, validar toda la información que la empresa le ha hecho llegar, ¿verdad? Con relación al cliente. Vamos a hacer ya para ir, digamos, concluyendo todo el tema relacionado a lo que es lavado de dinero, ¿verdad? Y todo lo que es lo del el financiamiento al terrorismo, el financiamiento a la proliferación, ¿verdad? De armamento de destrucción masiva. Vamos a hacer así un resumen rápido de todo lo que se ha visto. Les voy a hacer algunas preguntitas por ahí, así que no es un examen, ¿verdad? Pero la idea es de que usted lleve, pues, que no se le olviden tal vez algunos conceptos, ¿verdad? Que hemos tratado durante todas estas 2 semanas. Así que vamos a comenzar y si quisiera para, digámoslo así, ya ver en el mundo real cómo es que funciona todo esto de lo de lavado de dinero, porque si ustedes recuerdan, el primer video que vimos fue acerca de en qué consiste,
el lavado de dinero y cómo se da, ¿verdad? Y cómo van apareciendo algunos tipos, ¿verdad? De actividades ilícitas. Entonces, hoy el video que yo les voy a presentar ahorita es un video que trata de una persona que realmente estuvo trabajando en encubierto. O sea, es una situación real. Entonces, quisiera que le prestáramos un poco de atención, ¿verdad? Para que nos llevemos así, cómo es que realmente se vive en la vida real una situación o todo este proceso de todas estas actividades ilícitas. Así que el licenciado puede ayudarnos ahí con el video, por favor. Con ella, tú, hazlo tú. Pero dice que la pena, me da pena, mamá está la llamada, está diciendo que el dinero en efectivo, pero son formas en que se manejan el dinero para lavarlo. Entonces yo entendí de que es una parte, a pesar de eso, de que uno piensa que los cheques son más seguros, ellos hablaban mucho de tener cheques. O sea que los cheques tampoco están seguros porque vienen de grandes corporaciones que ellos mismos al entrar a la banca hacen que ese dinero esté limpio. Entonces creo que todos tenemos que tener como más cuidado siempre en trabajar con cualquier operación que venga de cualquier forma, para que no nos agarre de sorpresa que solamente porque nos dan un cheque creemos nosotros que ese cheque es bueno, sino que uno tiene que hacer las investigaciones necesarias para saber la procedencia de fondos indistintamente de en qué tipo de forma se haga, considero yo. Ahora bien, en cuanto a las empresas pequeñas, es un poco más complicado tal vez el poder tener el manejo de todo eso. Lógicamente, imagínese usted, una empresa pequeña manejando fondos, póngale de $10,000 mensuales, es como, ¿y esto de dónde? Pues tiene que tener un negocio bien grande para manejar esos fondos. Entonces, como que la empresa pequeña no maneja esos fondos, pero también puede ser vulnerable porque los recursos y la forma de poder hacer, como él dice, controlar ese dinero, les es mucho más complicado sabiendo que hasta los cheques también son algo que hay que controlar. Sí, correcto. Gracias, Roxana. Correcto, sí. Carla. ¿Está por ahí, Carla? Ay, sí, perdón, Lick, no podía activar el micrófono. No se Dice que preocupe. de acuerdo al video también estaba viendo que dentro de las tipologías también puede ser lo de la empresa fantasma, porque estaba viendo que el dinero para poder circular como dinero que no es lavado, lo hacían por medio ya sea de empresas que fueran, ¿cómo se llama? Para vender, ¿cómo se para vender piedras preciosas. Sí, Y decían que ese era un buen negocio donde se podía circular el dinero lavado sin necesidad de dar alerta a la seguridad de que eso era dinero lavado. sí, correcto, correcto, así es, Margarita. Hola, buenas noches. Buenas noches, Margarita. Sí, también lo que explicaba, ¿verdad? Que el dinero ellos lo depositaban a no sé qué, en Europa, ¿verdad? Y que también lo trasladaban a modo que llegara a Panamá, que entiendo que Panamá es el que tiene menos controles, ¿verdad? Con esto de lo del lavado de dinero. Y para que disimular, ¿verdad? Cómo ellos lo venían transportando o transfiriendo el dinero de banco en banco para que fuera difícil de rastrearlo. Entonces esa parte también ellos lo utilizaban como táctica. Parte de eso, ¿verdad? Que ellos decían que justamente lo de la joyería, que es una buena justificación que ellos tienen de por qué tienen tanto dinero en efectivo, ¿verdad? Por el precio de las joyas. Entonces eso también es lo que ellos hacían. Sí, correcto, correcto, así es. O sea, la venta de la joya realmente, si ustedes se fijan, o sea, realmente fue el negocio
que ellos ocuparon así para poder lavar dinero, porque sabemos que ahí se da la sobrefacturación, ¿verdad? Entonces, lo que yo quería que pudieran observar es cómo así de fácil pueden las actividades ilícitas meterse en el sistema financiero. Claro, lo que veníamos mencionando, que se necesitan de personas que estén dispuestas a involucrarse. Si ustedes se fijaban, la corrupción muchas veces viene de la jerarquía más alta. Bueno, a mí me sorprendió realmente cuando estaba viendo el video, ¿verdad? Que, perdón Isabel, que no la hice, no le pregunté porque sé que ha estado malita de la garganta. Por eso no le pregunté. Pero lo que estábamos viendo es que me impresiona a mí que en un banco tan importante como ese haya una área precisamente que se encargaba de lavar dinero. O sea, es increíble, ¿verdad? Es increíble porque se supone que los que están en las altas jerarquías son los que tienen que estar más pendientes de que no se den, o sea, ese tipo de actividad, de salvaguardar realmente los procesos, o sea, los procedimientos, los controles, cumplir cada control, ¿verdad? Pero vemos ahí cómo la corrupción, ¿verdad? Que viene de las jerarquías más altas, se ven involucradas tan fácilmente, porque como decía ahí el testigo, ¿verdad? Parece que es difícil. Ahorita quizás uno dice, no, yo tal vez no me metería ahí, ¿verdad? Pero imagínense que de repente le llevan su barrilito, ¿verdad? Mire, aquí le traigo un barrilito lleno solo de billetes de a 100, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas, si nosotros vemos, es increíble la manera en cómo de verdad el crimen organizado lava el dinero de esta forma tan fácil, porque si ustedes se fijan, esta persona que sirvió como infiltrado, incluso él se creó como decir, un personaje, ¿verdad? Que ese personaje fue tan creíble que presentaba hasta documentación fiable, ¿verdad? Fiable entre comillas, pero que era tan creíble que podía pasar los filtros de instituciones bancarias, que yo les digo que quizás tienen los controles todavía tienen una protección más amplia que incluso la de nuestro país, ¿verdad? Pero cómo incluso pueden falsificarse también los documentos que pueden pasar como documentos legales, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva pues que reflexionemos siempre con relación a esto, ¿verdad? Y pues la verdad que a veces creo que vale la pena a veces exagerar un poco más, ¿verdad? Que quedarnos nada más solamente como o subestimar, ¿verdad? Este tipo de situaciones. Vamos a hacer así una breve, permítame ahorita, vamos a hacer una breve reseña, ¿verdad? Así rapidito, porque la idea es que vamos a ver. Vamos aquí. Bueno, primero, acuérdense que comenzamos, ¿verdad? Con lo que es el concepto de lavado de dinero y activos, que decíamos que era cualquier operación, transacción, acción u omisión encaminada a ocultar o disimular la naturaleza, el origen, la ubicación, la propiedad o control de dinero y o bienes obtenidos que ilegalmente cometidas dentro y fuera del país. Hablábamos que en cuanto al financiamiento del terrorismo, ¿verdad? Es un acto de proporcionar o recaudar fondos con la intención que se utilicen para cometer actos terroristas. El otro era que veíamos que habían sectores vulnerables y entre estos sectores vulnerables están las instituciones financieras, los sectores económicos y los profesionales. ¿Se acuerda que en el aspecto de los profesionales hablábamos que, bueno, aquí se ven mayormente involucrados los abogados, que son los que se prestan para certificar, legalizar documentación falsa? También vemos pues que los efectos en la sociedad, ¿verdad?, que causa estas actividades ilícitas van desde la distorsión del mercado, el debilitamiento del sistema financiero y el financiamiento del crimen.
Posteriormente, ¿verdad? Hablábamos de que estas actividades se dan en 3 etapas, ¿verdad? Incluso en el video mencionaba esta persona que se daba la estratificación, ¿verdad? O sea, porque veíamos al principio que primero se da lo de la colocación, la estratificación y la integración. Ya cuando se está hablando de la integración es cuando ya el dinero ya ha sido metido ya en el sistema financiero. También hablábamos de las tipologías, ¿verdad? De lavado de dinero y activos, de financiamiento al terrorismo, de financiamiento a la proliferación de armamentos de destrucción masiva, ¿verdad? Y entre ellos veíamos pues la subfacturación, la sobrefacturación, la compraventa de bienes en efectivo, la compraventa de inmuebles, las compras con tarjetas de crédito falsificadas y el uso de la empresa fantasma, ¿verdad? De estos ejemplos que vimos aquí, pues pudimos observarlos pues claramente ahí en el video. Bueno, hablamos también acerca de la importancia, ¿verdad? De conocer las tipologías. ¿Por qué? Porque es importante que usted conozca cómo se están llevando a cabo estas actividades ilícitas. Bueno, primero porque permite a las autoridades, dijimos, identificar las actividades de los grupos criminales. Segundo, porque ayuda a desarrollar estrategias y medidas para prevenir y combatir el lavado de dinero y de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, ¿verdad? O sea, sabemos bien nosotros, ¿verdad? Que imagínense estos cheques de viaje, cómo usted puede convertir una maleta entera de millones, como decía él, $200,000, transformarlo solo en pequeños papeles que, como decía él, ¿verdad? Se mandan por FedEx, ¿verdad? Por esa vía, por couriers, y usted ya pasó el dinero y nadie se dio cuenta de lo que había pasado. Todo ese tipo de situaciones hace de que al conocerlas podamos implementar esas medidas o desarrollar esas estrategias, ¿verdad? De acuerdo pues a ese riesgo, ¿verdad? Que se nos está presentando. También porque facilitan la cooperación, dijimos, internacional en la lucha contra estas actividades criminales. Bueno, hablábamos acerca también de los mecanismos de prevención y control. ¿Cuáles son esos mecanismos que nosotros tenemos actualmente? Pues aquí en el país, ¿verdad? Hablábamos acerca de la UIF, ¿verdad? Que es la responsable de recibir, analizar y difundir la información sobre las operaciones sospechosas. También está la Superintendencia del Sistema Financiero, ¿verdad? Que es la responsable de supervisar el cumplimiento de la ley contra el lavado de dinero y de activos, ¿verdad? Por parte de las entidades financieras. Y tenemos la parte también de las capacitaciones y la formación, que como hemos venido diciendo, ¿verdad? En toda esta capacitación, que se deben realizar programas de capacitación para que los sujetos obligados puedan identificar, reportar las operaciones sospechosas. Claro, esta capacitación, ¿verdad? También, por ejemplo, la organización como la UIF, ¿verdad? O están obligados de alguna manera a mantenernos a nosotros como sujetos obligados actualizados, ¿verdad? De todas esas actividades, de los tipos que se pueden estar dando últimamente. De hecho, yo tengo entendido que el año pasado, si más no recuerdo, no sé si este año lo han hecho ya a inicio de año, pero dieron una capacitación, ¿verdad? Precisamente para dar lineamientos, ¿verdad? Para, digámoslo así, enseñar, o por lo menos señales, tener precauciones con ciertas actividades para fortalecer, pues, de alguna manera, el sistema, todo lo que implica a los sujetos obligados, ¿verdad? Y poderse preparar, porque ya vimos, ¿verdad? Que, por ejemplo, Panamá, que es uno de los países que está en las listas, ¿verdad? De las organizaciones como el Gafi y otras organizaciones internacionales, porque ya vimos que es bien fácil, ¿verdad? Ustedes se dieron cuenta, ¿verdad? Solo llegan, abren una cuenta en dólares en Panamá y ya estuvo, y como no hay mayores filtros, entonces es muy fácil lavar ahí el dinero.
Hablamos también un poco acerca de las políticas de prevención, ¿verdad? Y decíamos que las políticas de prevención del lavado de dinero y activos y del financiamiento del terrorismo se definen como aquel conjunto de normas, ¿verdad? Principios y procedimientos establecidos por una entidad o país con el objetivo de prevenir, detectar y reportar, ¿verdad? El lavado de dinero y activos y el financiamiento al terrorismo. Hablábamos también, ¿verdad?, de una política integral que está plasmada, sugerida, ¿verdad?, y expresada a través del artículo 5 del instructivo de la UIF, ¿verdad? Y vemos que esta política integral tiene los beneficios, primero, de impulsar la cultura de la gestión de riesgo, ¿verdad? Que veníamos hablando cuán importante era que dentro de las políticas que se establecen dentro de las organizaciones exista ese análisis de los riesgos, porque si usted no tiene clasificado a su cliente en un determinado tipo de riesgo, entonces usted no va a saber en qué momento esta persona ha pasado de un riesgo 1, ¿verdad? A un riesgo 4, ¿verdad? Que es el mayor riesgo, que ya es donde ya se ve con claridad que hay intenciones de actividades ilícitas. Por otro lado, el beneficio también es de contar con los lineamientos para la prevención, el control y detención de operaciones inusuales, ¿verdad? Definir también responsabilidades para los diferentes actores. Es importante que se definan las responsabilidades, porque al momento de hacer una investigación, ¿verdad?, pues no se va a capturar a las personas que no son, ¿verdad? Aunque nosotros sabemos, ¿verdad?, que por lo general las personas que planean o son cómplices, que ya vimos que por lo general están en las altas jerarquías de las organizaciones, bueno, son los primeros que salen corriendo, ¿verdad? Y dejan a los empleados y se los llevan presos, y mientras se hace la investigación y se constata que la persona es culpable o no, la persona está presa, y usted sabe que cuando ya una persona tiene antecedentes penales, ¿verdad?, ya encontrar un trabajo también se hace completamente complicado, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los beneficios, ¿verdad?, que nos aportan tener esta política integral. Incluir también, dijimos, parámetros más rigurosos para el conocimiento de clientes y contrapartes. Otro beneficio es aprobar políticas de aceptación de clientes y contrapartes, ¿verdad? ¿Cuáles son todos aquellos requisitos que nos van a permitir decir, bueno, a este cliente sí puede ser parte de nuestra cartera y a este cliente no, ¿verdad? O sea, porque al aprobar estas políticas, ¿verdad?, y tener nosotros ya identificados qué parámetros o qué lineamientos puede el cliente validar, digámoslo así, para poder ser parte de nuestra cartera de clientes, pues sabemos que va a ser menos vulnerable, ¿verdad? Que suceda pues algún tipo de actividad ilícita se pueda meter en nuestra organización, ¿verdad? También otro beneficio es el establecer procedimientos para la detección de operaciones inusuales y reporte de operaciones sospechosas, ¿verdad? Sabemos que los procedimientos son necesarios porque, por ejemplo, en el cargo del oficial de cumplimiento, ¿verdad?, tiene que llevar implícito paso 1. Es más, yo no sé si ustedes tienen ya plasmado, ¿verdad?, porque a veces no es necesario, o a veces hay procedimientos que son como así, claros, breves, ¿verdad? Bueno, primero recolectar la información, segundo darle seguimiento, ¿verdad? Tercero, ver si ya tenemos toda la información completa, que es uno de los puntos importantes que yo les estaba mencionando, ¿verdad? Cada expediente, ¿verdad?, usted tiene que cerciorarse que ya tiene toda la información completa de ese cliente, ¿verdad? Para que a la hora de la investigación no se lleven la sorpresa de que la persona, el fulanito de tal o el vendedor tal, no tenía la información completa, porque déjeme decirle que eso pasa hasta instituciones de gobierno grandes. Y les digo esto porque yo he estado trabajando muy de cerca con algunas personas en instituciones de gobierno, que parece increíble, pero cuando ha habido investigación con relación al cumplimiento, imagínense, solo demora investigación
y resulta que no tienen toda la información completa, a veces ni la dirección actualizada tienen del cliente. Y les ha llevado, a veces tienen hasta 2, 3 años de andarlo buscando porque resulta que nunca actualizaron la información y si trataron de actualizarla fue demasiado tarde. Entonces, todas esas cosas es importante que ustedes no las pierdan de vista, ¿verdad? Pues si ya tienen la política de cada año, pues habría que ver, ¿verdad? En qué nivel de riesgo se encuentra su proveedor, su cliente, el empleado, y ver, pues, si con este en específico, tal vez ya no se pueda alargar a un año, sino acortar, ¿verdad? Ese parámetro. También el beneficio es que se cuentan con políticas y procedimientos para el conocimiento, monitoreo y control de operaciones de clientes y contrapartes, ¿verdad? Otro de los beneficios era implementar políticas y procedimientos para la gestión de los riesgos asociados al lavado de dinero y activos, al financiamiento del terrorismo, ¿verdad? Y al financiamiento de la proliferación de armamentos de destrucción masiva. También, ¿verdad? Estos beneficios son los de aprobar políticas y procedimientos reforzados para las personas expuestas políticamente y actividades de alto riesgo, ¿verdad? Esto es bien importante reforzar. Dijimos que, por ejemplo, en el caso de las personas expuestas políticamente, ¿verdad? Siempre es bueno hacer, digamos, la debida diligencia intensificada, ¿verdad? Porque de alguna manera son personas que, porque tienen acceso a cierto poder de movilizarse en el país, en los diferentes sectores económicos, en los diferentes sectores políticos, ¿verdad? Son personas más expuestas, ¿verdad? Como para poderse ver involucradas en actividades ilícitas. También hablamos acerca del ejemplo de las políticas y hablamos que una de las políticas importantes que se deben establecer en la organización era la del conocimiento del cliente, ¿verdad? Aquí hay un ejemplo, hablábamos de este ejemplo, ¿verdad? Hablábamos de solicitar la documentación personal, pero también estábamos hablando acerca de la política del conocimiento del proveedor y del empleado. Por otro lado, ¿verdad? Hablábamos del código de ética, ¿verdad? Y que era necesario que dentro de este código de ética también pueda establecerse, ¿verdad? Un canal de denuncia y un sistema de sanciones, porque no es solo suficiente que usted tenga todo el manual de ética que le dé los lineamientos de cuál debe de ser su comportamiento, si no hay una manera de poder hacer una denuncia en caso que alguien esté violando ese código de ética, ¿verdad? Y tampoco va a ser efectivo si no hay un sistema de sanciones, ¿verdad? Que lo que se tiene que hacer es que si hay una persona que violó el código de ética o que no hizo lo que el procedimiento demandaba, ¿verdad? Entonces debe de existir una sanción, porque esta sanción lo que va a hacer es corregir, ¿verdad? El comportamiento de esta persona. Así como es la falta, ¿verdad? A ese nivel también tiene que ser la sanción. Por otro lado, ¿verdad? Hablábamos acerca de un marco legal, ¿verdad? Que en nuestro país actualmente, ¿verdad? Tiene ese marco legal que por un lado se da a través de la ley contra el lavado de dinero y activos, que es la que se encarga de prevenir, detectar y reprimir el delito, ¿verdad? Del lavado de dinero y activos, del financiamiento del terrorismo y del financiamiento y proliferación de las actividades y la compra de las armas de destrucción masiva. Y por otro lado, el instructivo de la UIF, ¿verdad? Que como decíamos, esto pues ayuda a orientar a los sujetos obligados en la implementación de medidas efectivas para prevenir y detectar, ¿verdad? Las actividades ilícitas que se dan a través del lavado de dinero. Permite establecer los criterios y los procedimientos para identificar, evaluar y controlar los riesgos, ¿verdad? También ayuda para homogenizar la información y el análisis de las operaciones sospechosas reportadas por los sujetos obligados y finalmente porque ayuda a fortalecer la colaboración entre la UIF y los sujetos obligados, ¿verdad? Hablábamos que los sujetos obligados, ¿quiénes podían ser? Bueno, pueden ser tanto personas naturales como personas jurídicas. Cuando ya el sujeto obligado ya se ha registrado en la UIF, tiene que diseñar todo un programa de prevención y detección. Ahora, ¿qué va a contener o qué va a definir
este programa de prevención y detección, bueno, primero tiene que tener un fundamento legal, ¿verdad? Que es aquí donde se ve el reglamento de la ley contra el lavado de dinero y activos. Por otro lado también, ¿verdad? Está el enfoque basado en riesgo y el principio de proporcionalidad, ¿verdad? Son aspectos que tienen que tomarse en cuenta cuando usted diseña esos programas de prevención y detección. Y finalmente, pues, esto contribuye, ¿verdad? Con los estándares internacionales y las recomendaciones del GAFI, ¿verdad? Todo esto ayuda a que el sujeto obligado pues esté informado y pueda establecer un buen diseño para los programas de prevención y detección. Hablábamos de que el enfoque basado en el riesgo, ¿verdad? Pretende evaluar y comprender los riesgos específicos y que el principio de proporcionalidad se refiere a que las medidas y los controles de prevención y detección deben de ser adecuados. O sea que a cierto nivel de riesgo, a ese nivel también se tienen que dar las operaciones. Hablábamos que el riesgo era aquella posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir un sujeto obligado por su propensión o vulnerabilidad a ser utilizada, directa o indirectamente o a través de sus operaciones como un instrumento para el lavado de dinero y activos. Vimos las escalas de los riesgos, ¿verdad? La severidad y las consecuencias. La importancia que es que usted tenga una clasificación o tenga una escala de esos riesgos para que usted pueda detectar inmediatamente si ese cliente, proveedor o empleado merece que se le haga una debida diligencia, ¿verdad? Intensificada, una debida inteligencia simple, pero nos permite ver con qué incluso constancia hay que monitorear, ¿verdad? Esta actividad. Hablábamos de la materialización del riesgo y decíamos que el riesgo se podía materializar, ¿verdad? Desde el punto de vista legal, desde el punto de vista reputacional, ¿verdad? Desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista de contagio. Y que es importante que cuando estemos hablando de riesgos, identifiquemos aquellos factores a los que los vamos a poner en la mira, ¿verdad? O los vamos a meter en una evaluación de riesgo. ¿A quiénes vamos a evaluar? ¿Cuáles van a ser esos factores que vamos a evaluar? Bueno, va desde los clientes o los usuarios, ¿verdad? Los productos o los servicios que nos ofrecen, los canales que utilizan ellos, ¿verdad? Para tener esa relación comercial o contractual con nuestra organización y la jurisdicción o la zona geográfica donde se llevan a cabo o de donde procedan las actividades o el dinero, ¿verdad? Que nuestros clientes hacen llegar a nuestras instituciones. Hablábamos de las operaciones inusuales y las operaciones sospechosas. Y decíamos que hay una diferencia, ¿verdad?, entre las operaciones inusuales y las operaciones sospechosas. Y así como para ir ya terminando, quisiera que, no sé si Carla podría ayudarme a decirme cuál es la diferencia entre una operación inusual y una operación sospechosa. Carla. Hola, Lick. Según lo que yo entiendo, las inusuales son las que pasan con un poquito más de frecuencia, que son más fácil de identificar, y las sospechosas son aquellas que no pasan muy usual, pero se puede llegar a dar. Y es como una actividad que nosotros la podemos ver que está haciendo todo normal, normal, pero dentro de ella hay algo que a nosotros nos va a hacer dar la alerta de que no es algo, no está sobre su proceso normal. Sí, o sea, la operación inusual es aquella que se sale dentro del comportamiento normal, ¿verdad?, que lleva el cliente. Y las operaciones sospechosas es cuando ya hay una sospecha de que la persona ya está haciendo algún tipo de actividad ilícita, ¿verdad? Así, pues vamos a poder identificar una de la otra. Gracias, Carmen. Hablábamos de las herramientas para la detección de las operaciones inusuales, ¿verdad? Del reporte del ROS, que es el que se presenta, ¿verdad?, ante la UIF y que de la UIF, pues lo que hace es transferirlo a la fiscalía, donde ellos le dan el seguimiento y ahí es donde se da la persecución penal.
Bueno, hemos terminado con esto, todo este tema. La verdad que es un tema muy interesante. Yo les invito a que sigan informando, se sigan especializando, porque yo sé que ahorita pues no se habló sobre todo lo que hace un oficial de cumplimiento, porque aquí hay mucho que estudiar, ¿verdad? Entonces, yo les invito a que ustedes sigan se preparando. Queremos agradecerles, les agradezco su fina atención, ¿verdad? Espero, les deseo muchos éxitos en todo lo que emprendan, ¿verdad? Que ustedes puedan ser buenos empleados en cuanto a esta materia se refiere, ¿verdad? Que ustedes ya van con esa noción, ¿verdad? A sus empresas, a sus organizaciones. Así que bueno, les deseo de verdad muchos éxitos, muy buenas noches a todas, que descansen. No sé si el licenciado Barata tiene algunas palabras, licenciado. Bendiciones y buenas noches a todas, que descansen y les deseo muchos éxitos. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias, licenciada, por todo.